Y desde ANAI siempre tienen la voluntad absoluta de que esta figura sea ya descrita y sea reconocida absolutamente en, ¿no?, todos los panoramas existentes empresariales, organizativos, a nivel social, que sea de pro, y que tenga un peso y que fuera de intrusismo que de haberlo también a ELO. Así que esto es urgente y eso quiere decir que, Consuelo, cuando quieras, el escenario estoy yo. Muy buenas y muchas gracias por haberme invitado una vez más, de tercer año consecutivo, a este congreso donde reunimos a tantas y tantos profesionales y gente del sector que quiere profesionalizarse y seguir aprendiendo. Bueno, mi ponencia hoy va sobre la importancia, ¿no?, de la figura de agente de igualdad. La profesión de agente de igualdad es una figura clave dentro de las organizaciones. Y claro, para hablar de ello, no quiero que perdamos de vista una de esas principales misiones de ANAI, como es conseguir que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sea real y efectiva, y por ello es necesario incorporar al proceso esas personas, acciones y métodos que lo aseguren, que lo precipiten. A lo que trae que esta figura de agente de igualdad pues sea una de las principales claves. De ahí el punto de mi ponencia. Tras entender cuáles son esas misiones, esa misión principal que tenemos desde ANAI, como presidenta, con la Junta y con todas y todos los socios, tenemos muy claro que es muy importante visibilizar esa necesidad, la necesidad de acciones y de políticas de igualdad que estén desempeñadas, que estén diseñadas, que estén analizadas, que estén llevadas a cabo por personal especializado y cualificado, independientemente del área de actuación. Veremos, ¿no?, que nos hemos estado centrando en los últimos tiempos, sobre todo en la figura de agente de igualdad respecto a los planes de igualdad, pero queremos especificar que es independiente de cualquiera de las áreas de actuación. Me gustaría que pudiéramos entender a qué nos referimos cuando hablamos de personal especializado y qué tipo de áreas de actuación, ¿no?, si queremos entender esta figura tan importante de agentes de igualdad. Por un lado, tenemos que entender, como he dicho antes, que es una persona que está especializada, que debe desarrollar la perspectiva de género. Ahora, antes de detenerme, ¿no?, en lo que es la perspectiva de género y en lo que debe realizar. Cuando hablamos de perspectiva de género, no nos estamos refiriendo a simplemente tomar y distinguir entre hombres y mujeres a nivel estadístico. Como pueden ser unos datos de simplemente brecha salarial, ¿no?, que podremos entender, sino, como iremos viendo, qué hay detrás de todo ello. Esa perspectiva de género es la que va a permitir ese análisis, ese asesoramiento, ese diagnóstico, la coordinación, la proposición, el diseño, la información y, por supuesto, el impulso, la implementación y la evaluación continua de las políticas dirigidas en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres. Por un lado, es importante, como he resaltado, la perspectiva de género en la figura de agente de igualdad, y también he querido resaltar a qué nos referimos con políticas, ¿no? Cuando hablamos de políticas, hablamos en todos los ámbitos, cualquier área de decisión, es lo que nos hace a los seres humanos como seres sociables, ¿no?, y en esa toma de decisiones. Y al fin y al cabo es la posibilidad de transformar, tras una lectura crítica y que cuestione la situación actual, teniendo también en cuenta de dónde parte. Esa posibilidad de transformar que nos da la perspectiva de género y que las personas que lo desempeñarían son las y los agentes de igualdad, es muy importante, ¿no? De ahí vuelvo a insistir, vaya a ver que durante toda la ponencia voy a insistir en la importancia de la perspectiva de género. Y por ello, pues, como siempre traigo prácticamente en todas las ponencias, independientemente de lo que hablamos, porque estamos hablando de perspectiva de género y me gusta que nos quede claro qué es la perspectiva de género, porque la perspectiva de género nos permite reconocer esas relaciones de poder que se dan entre los géneros.
que se entiende como favorables a los varones y como grupo social, evidentemente, y discriminatorias para las mujeres. Y también reconocer que dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente. Son constitutivas de las personas y del desarrollo de su vida en todas las áreas. Además, reconocer también que estas mismas atraviesan todo el entramado social. Se articulan en otras relaciones sociales, como las de clase, las de etnia, edad, orientación sexual o religión, entre otras, y es decir, no van solas, ¿no? No es lo mismo nacer mujer que nacer mujer con una etnia determinada, en un lugar determinado, con una clase social determinada y una orientación sexual determinada, por ejemplo, ¿no? Y también nos permite la perspectiva de género traer la cuestión de que los géneros no es un tema a agregar al final de un libro, ¿no? Que esto lo hemos podido ver especialmente en los últimos años desde el desarrollo especialmente de la ley orgánica desde el 2007, ¿no? La ley de igualdad. No debe ser un capítulo al final de cualquier curso para cumplir. Tenemos que entenderla como algo más que un capítulo. Tenemos que entenderla como esas relaciones de desigualdad entre los géneros, entre los sexos, que tienen efecto en la producción y reproducción de la discriminación. ¿Por qué he especificado entre los géneros y los sexos? Sexo, por el sexo nacido que se van atribuyendo esos géneros, género mujer o género femenino, perdón, género masculino, de donde se construyen pues esas relaciones de desigualdad, ¿no? Y todas esas expresiones concretas que se van dando en todos los ámbitos de la cultura, del trabajo, la familia, la política, las organizaciones, tanto privadas como públicas, el arte, la salud, la ciencia, sexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí que sea tan clave cuando estamos mencionando una y otra vez la necesidad de la transversalidad o el mainstreaming de género, ¿no? Que ya fue traído desde la conferencia de Beijing en el año 95. Como digo, es un must, me repito, si es la primera vez, pues es suerte, pero es algo que tenemos que reconocer. No basta simplemente con hecho un curso de igualdad o creo en la igualdad, sino adquirir, desarrollar la perspectiva de género que nos permita esa transversalidad. Porque la transversalidad es la que nos va a asegurar que tanto en todas las políticas como a todos los niveles y a todas las etapas se pueda transformar, ¿no? Estoy intentando arrastrar lo que venimos viendo. Porque así es como ocurre la desigualdad estructural, que es la que estamos intentando corregir, ¿no? Es la que estamos trabajando por corregir. Por lo tanto, si estamos hablando de desigualdad estructural, me gustaría traeros esta definición que nos trae Alicia Millares. La desigualdad estructural se define como la reproducción sistemática de relaciones asimétricas por parte del Estado con la finalidad de mantener la hegemonía de grupos de poder, excluye otras visiones y no responde a la realidad plural. Esta definición lo que nos viene a decir es que pongamos en la atención, la alarma, en que cuando hagamos todas estos análisis, estos diseños, estos planes, estas acciones, debemos tener en cuenta que no partimos de una igualdad, de una base, sino que partimos de una desigualdad estructural. Esto nos sonará sobre todo cuando, por ejemplo, atendemos no solo el artículo 14, perdón, de nuestra Constitución, sino sobre todo el artículo 9.2, que es el que se refiere, como podemos traducir, a las acciones positivas y que se han ido concretando, especificando y valorando y poniendo mucho más hincapié en las leyes que han continuado. Por eso quería traeros la definición de desigualdad estructural. Pero tan importante es esto como entender lo que es la diferencia entre discriminación y opresión. Aunque aquí, sobre todo, lo que me quiero detener, os traigo aquí en pantalla, ¿no? Estas definiciones que podéis encontrar en un artículo de Alicia Millares, esta diferencia entre discriminación y opresión, y entender el género como herramienta de opresión, ¿vale? No el género
como algo que elegimos, como quien elige hoy llevo una chaqueta de color rosa y mañana la llevo de color negra, ¿no? Sino algo que viene impuesto precisamente a partir de esa desigualdad estructural que viene de manera histórica y social. Fijaos la diferencia de que un o una agente de igualdad puede desarrollar esta perspectiva de género a la hora de implantar, desarrollar cualquiera de las acciones que esté llevando en cualquiera de las áreas, ¿no?, de actuación que ahora veremos, ¿no? Ya que la opresión tiene rasgos que son universales y que van ocurriendo independientemente de la sociedad, aunque haya variaciones, ¿no? Y esto lo que hace es que la parte oprimida, a pesar de diferentes cambios, si no son a nivel de transformar, sigue quedándose lo que diríamos en la punta del iceberg, esos cambios, ¿no? Lo que ha llevado a que hoy en día, con los cambios a nivel formal, a nivel legal, tengamos una sensación incluso de igualdad, que evidentemente si comparamos, por ejemplo, nuestro país con hace 50 años, ha habido una evolución, pero que esa base de desigualdad, esa base de cómo está constituido lo social en todas estas áreas, en el conocimiento, el aprendizaje, la cultura, el bienestar, la salud, incluso la tierra, el capital, el cargo, el poder, ¿no?, el dinero, sigue estando a nivel de un grupo y de ahí la asimetría de poder. Esto es clave para entender cómo debe funcionar un agente, una figura, lo que es un agente de igualdad. A ver, y por eso os traigo esta definición que creo que es muy importante, porque tal y como dice Celia Amorós, si conceptualizamos mal, politizamos mal. Si las labores principales de un agente de igualdad es diagnosticar, es analizar, es proponer, es transformar, ¿no? Vamos a reducirlo así, es transformar, sabiendo de dónde venimos, si la conceptualización que tenemos de lo que es el género, la desigualdad, ¿no?, el mundo en el cómo vivimos, cómo está diseñado y qué consecuencias tiene, si no lo definimos bien, no lo podemos politizar bien. Lo que lleva a que a través de esa política se crean leyes. Por lo tanto, las leyes flaquean o damos pasos hacia atrás, ¿no? Y es un elemento, por lo tanto, muy importante, necesario, un must, como decía antes, la formación en el desarrollo de la perspectiva de género de las y los agentes de igualdad, independientemente de las áreas de actuación. Claro, ¿qué áreas de actuación? ¿Dónde puede desarrollarse profesionalmente? ¿Dónde puede trabajar, ¿no?, hablando así, de tú a tú, un agente de igualdad? Bueno, pues tal y como presento aquí, ¿no?, infinito. Si hemos estado hablando de que ocurre esta desigualdad estructural en todos los ámbitos de la vida, y que se requiere de una transformación para poder alcanzar la igualdad real, para poder, alcanzar y transformarnos, infinitas son las áreas de actuación en las que pueden trabajar las y los agentes de igualdad. Pero bueno, por especificar y para que veamos, ¿no?, como el punto, el nudo clave de esta ponencia, cuáles son esas áreas de actuación. Vamos a especificar algunas. Me voy a dejar muchísimas y he intentado englobar lo máximo posible, ¿no? Yo como psicóloga experta en igualdad y género, en mis 12 años de carrera me he movido en diferentes áreas. He trabajado realizando planes de igualdad, tanto en lo privado como en lo público, he trabajado en centros educativos y como psicóloga trabajo en el área de salud sobre todo, ¿no? Y trabajo mano a mano con asociaciones. Por suerte conozco algunos ejemplos que espero os puedan servir de ayuda, pero lo que tenemos que intentar entender es que al final en cada uno de estas organizaciones la clave vuelve a ser la misma: transformar la realidad, transformar la sociedad. Aunque pueda parecer una especie de eslogan, aunque pueda parecer, realmente ese es el propósito, ¿no? Transformar para poder llegar a esa igualdad real y efectiva, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí algunos de estos ejemplos. Tenemos los centros educativos,
por ejemplo, supongo que, o quizás tenemos incluso en la audiencia coordinadores y coordinadoras en centros educativos, coordinadores y coordinadoras de igualdad, que están, tengo que decir, algo desamparados y desamparadas, ¿no? Es una figura que no tiene tanto peso como debería, entonces depende mucho al final de la dirección propia del centro, de las decisiones que toma y de la implicación que tiene, ¿no? He trabajado en numerosos centros educativos públicos y ha variado mucho la implicación en las medidas que vamos a desarrollar según pues quien estaba en lo que era la dirección, ¿no? Jefatura de estudio y dirección, sobre todo. Esta figura, además, carece de manera obligatoria de formación. Por esto quiero decir que, evidentemente, hay profesionales que se dedican, maestros, maestras que cogen esta posición, ¿no?, de coordinadores o coordinadoras de igualdad en el centro y tienen muchísima implicación y se han formado e intentan desarrollar esa perspectiva de género, pero no es algo obligatorio. Y aquí ya vemos, ¿no?, una pequeña falla, ¿no? De ahí que esas coordinadoras y esos coordinadores de igualdad deberían tener esa, voy a usar la palabra imposición, ¿no?, o regla de que deberían transformarse a ser agentes de igualdad, es decir, personas expertas en la temática. Porque a la hora incluso de desarrollar los planes de igualdad dentro de los centros educativos, no se desarrollan como planes de igualdad tal cual, porque tampoco saben cómo realizar planes de igualdad, ni se les ha dado una formación que va más allá de la parte legislativa, por así decir, ¿no?, que en esas sí tienen algo más de solvencia. Por lo tanto, al final lo que son los planes de igualdad son, vamos a realizar este tipo de acciones sin haber realizado diagnósticos previos ni evaluaciones posteriores. Como digo, esto al final va a depender mucho de la implicación propia de esa o ese docente. Y claro, no podemos dejar, como hemos podido ver, todo a la implicación o voluntad de la persona de turno, porque además suelen quemarse, ¿no? Esto lo vamos a ver en estas personas que acaban teniendo esa responsabilidad, que al no tener una situación de poder o no estar directamente asociado, como es en este caso, como he comentado, con la dirección del centro, como que se le puede llegar a cortar mucho, y más en una asociación, en una sociedad, perdón, polarizada como la que vivimos hoy en día. También esto ocurre en los centros de salud y hospitales. Si tenemos en cuenta que existen protocolos, por ejemplo, para la prevención de violencia de género, sin embargo, las y los profesionales no están preparados. Pero ya no solo eso, sino que hay infinidad de documentación, de publicaciones, artículos científicos que muestran cómo la visión androcéntrica dentro de la medicina sigue perpetuándose, ¿no? Y si no tenemos una figura de agente de igualdad que pueda regular eso, que pueda dar cuenta de eso y que pueda transformar desde dentro pues este área de actuación para desarrollar perspectiva de género al final en todos y todas las profesionales que están en el centro y evidentemente también de las y los profesionales médicos que atienden directamente a las personas, pues vamos a seguir perpetuando estas situaciones de desigualdad de las que venimos hablando anteriormente y que a mucha gente se le pueda pasar de largo, ¿no? Ayuntamientos, planes de igualdad que se deben de realizar dentro de los ayuntamientos y carecen de la figura de agente, que no tiene por qué ser solo la figura externa, sino aquella que, por ejemplo, forme parte de una comisión interna que prevalezca, ¿no?, y que haga cumplirse ese plan de igualdad, esas medidas que se van a desarrollar en esos 4 años, ¿no? Los planes de igualdad en los ayuntamientos tienen como unos pequeños matices diferentes a lo que son los planes de igualdad de las empresas, porque al fin y al cabo es una empresa pública. Sobre todo, es muy importante señalar que no se centra solo en lo que, vamos a hablar en lo que es recursos humanos, ¿no?, sino que se tratan de planes de igualdad estratégico, o así debería de ser, ¿no? De ahí que sea importante que hayan figuras específicas, agentes de igualdad, pues en estas áreas de actuación.
formación también, ¿no? En lo que es en las organizaciones públicas, en las instituciones públicas, ¿no? Que en cierto modo tienen que dar ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? Si existen legislaciones que obligan, por ejemplo, a empresas privadas, ¿por qué no a las instituciones públicas? Y como tal, pues también a juzgados, ¿no? La importancia de la formación de magistrados, magistradas, la abogacía, fiscalía, tener en cuenta que esto no es nada innovador, siquiera lo que estoy diciendo, la importancia de esa figura de agentes de igualdad dentro de los juzgados que pueda formar, que pueda prevalecer, que pueda incluso incorporar acciones y medidas y transformar, como íbamos diciendo, ya que los juzgados no, pues bueno, tenemos la ley de igualdad, disculpa, la ley integral de violencia de género del 2004, básicamente podríamos decir que su 80% es esa formación en igualdad, sí o sí, de todas y todos los profesionales que forman parte de los juzgados, ¿no? Y por supuesto, las empresas, como venía diciendo, con estos planes de igualdad, ¿no? No solo, como he dicho, la figura de agente de igualdad en diferentes niveles, incluso en coordinación, que pueden venir de consultorías externas, como seguramente muchos y muchas de ustedes están trabajando, lo cual es muy importante para poder desarrollar planes de igualdad de la manera más objetiva posible, ¿no? Una figura externa que ayude, que coordine, que pueda apoyar todo el proceso, sino también las figuras de agentes de igualdad internas a la empresa, ¿no? Porque hay veces que tras la formación de la comisión de igualdad que se forma tras los planes, bueno, tras no, durante, no, desde el principio de lo que es la gestación de un plan de igualdad en la empresa, parece que se va diluyendo, se puede ir diluyendo a lo largo del tiempo, porque tienen otras tareas, evidentemente tienen otros trabajos que realizar y esto es como una segunda responsabilidad añadida, ¿no? Si dentro de esa comisión incluimos a alguien que su propia responsabilidad es precisamente asegurarse de que se están cumpliendo todas esas medidas, ¿no? Y esa evaluación continua del plan, pues todo será mucho más efectivo, ¿no? Bueno, estos han sido algunos de esos ejemplos y podemos encontrar muchísimos más, ¿no? Y como decía, es súper importante el desarrollo de la perspectiva de género porque además en este momento clave que tenemos en la normativa, ¿no? Incluso más clave de que cuando se desarrolló la ley orgánica, que fue un hito. Esto, como digo, es algo que desde ANAI venimos trabajando hace mucho tiempo y estamos dándole mucha importancia. Queremos, por supuesto, que la figura de agente de igualdad sea reconocida y descrita adecuadamente para poder prevenir todas estas situaciones que os vengo comentando y para poder conseguir el objetivo que queremos alcanzar, no solo desde ANAI, sino de todas las personas que deciden dedicarse a esto, ¿no? Ese sería el ideal. Y que no se acercan solo a esta área de trabajo porque es un nicho, ¿no? Porque es que ahora las empresas están obligadas, las empresas de más de 30 trabajadores y trabajadoras están obligadas a realizar un plan de igualdad y venga deprisa corriendo que si no nos multan y a quién llamamos, ¿no? Pues están llamando, así que yo en mi empresa, que es una consultoría de prevención de riesgos laborales, sin ninguna formación específica, me publicito como para realizar planes de igualdad, ¿no? Y esto sin tener en cuenta tampoco las especificaciones y los matices que requiere trabajar en una empresa privada, con lo que es una empresa pública, como un ayuntamiento, como os he puesto el ejemplo, o lo que son los y las agentes de igualdad en otras áreas de actuación, como es en sanidad, en educación, en justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Por ello, lo que nos venimos reuniendo con el Ministerio, como os he dicho, uno de los puntos clave, los que hemos especificado, sobre todo por la urgencia de este tema, no es por dejar de lado a las y los agentes de igualdad que se mueven en otras áreas, pero esta que está relacionada sobre todo con realizar planes de igualdad en las empresas, pues que está en auge y que, como digo, pues peligra de intrusismo profesional y de, por lo tanto, que los planes de igualdad no se desarrollen adecuadamente, pues es una de nuestras peticiones, ¿no? Poder describir ese perfil profesional, esa formación específica y poder diseñar esa formación necesaria mínima que necesita tener un agente o un agente de igualdad. Es así de importante
es esta figura, ¿no? Esto es lo que quería, sobre todo, transmitiros en esta ponencia, ¿no? En esta ponencia que intento transmitir todo este trabajo que estamos realizando desde ANAI. Tenemos un grupo de trabajo muy motivado porque además lleva muchísimos años en este área profesional, con motivaciones ya e implicaciones casi personales, porque cuando te dedicas en lo que es el desarrollo de la justicia social, al fin y al cabo, ¿no? Y de conseguir una sociedad más igualitaria, tiene que haber una mínima implicación personal, te tiene que importar. No es solo llegar y decir, bueno, vamos a poner esta medida y bueno, ya cierro carpeta y he terminado, ¿no? Debe de haber una implicación porque te debe de importar. Y esa es una de las cosas más importantes que un agente o un agente de igualdad debe poseer, que le importe. Y si eso sucede, su importancia, su relevancia, si tiene el apoyo de las instituciones, si tiene el apoyo de asociaciones, como en este caso estamos intentando representar desde ANAI, todo puede fluir, todo puede funcionar. Y entonces todos estos esfuerzos que estamos haciendo por formarnos, por trabajar e implicarnos lo más positivamente posible, dará sus resultados. Que lo veamos o no, no lo sé, pero estaremos en el proceso. Por eso quiero daros las gracias por haberme prestado atención. Espero que os haya servido de ayuda y ya os digo que desde ANAI pues nos importa muchísimo esta figura. Creemos que es lo más relevante para poder conseguir la igualdad y pues os animo a formar parte de esta familia en la que estamos trabajando para alcanzar la igualdad real y efectiva, ¿no? El día de mañana, lo antes posible. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto y a seguir formándonos, que nos queda mucho viaje y que lo hagamos pues con gusto y con ese objetivo, alcanzar la igualdad real y efectiva.